Bienvenido y bienvenida. Mi nombre es Lucía Gómez, soy psicóloga y coach y soy la creadora de Coinspiraciones. Si deseas conocer más acerca de mi trabajo, te invito aquí abajo a que me sigas en Facebook e Instagram o vayas directamente a mi página web. Hoy voy a dar inicio a una serie de videos que voy a estar compartiendo de manera mensual, ya que me han pedido muchas personas a través de las redes sociales que explique y ahonde más acerca de estos temas. Y hoy vamos a hablar acerca de las creencias limitantes, un tema que personalmente me apasiona mucho y que ha sido clave en mi proceso de sanación y transformación. Hoy vamos a hablar acerca de 5 temas. Hoy les voy a explicar 5 cosas diferentes de las creencias limitantes, así que si te interesa el tema te invito a que veas todo este video. Primero vamos a entender qué son las creencias limitantes, ejemplos de algunas creencias limitantes, cómo se consolidan las creencias limitantes a través de las neurociencias, en qué momentos de nuestra vida generalmente se consolidan estas creencias limitantes y el poder oculto de nuestras creencias limitantes, así que no te lo pierdas. Vamos a darle inicio con lo primero, que es entender qué es una creencia limitante. Una creencia limitante simplemente es una percepción que tengo acerca de mí y de mi realidad que me hace creer que no tengo los recursos suficientes para poder explotar todo el potencial de mi ser. Generalmente estas creencias limitantes son creencias que no son ciertas, pero como mi mente las cree, empiezan a generarse y a proyectarse en el afuera realidades que hacen que yo crea que esa creencia es una verdad para mí. Las creencias generalmente se encuentran y habitan en nuestra parte inconsciente. Por lo tanto, las creencias limitantes son decisivas en la forma en cómo nos comportamos, en las decisiones que tomamos, en las formas de ser que construimos e incluso en nuestra misma personalidad. Algunas creencias limitantes comunes son, por ejemplo, en el mundo espiritual es: si soy espiritual no puedo ganar dinero, o no tengo lo suficiente para este ascenso en mi vida, o todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, o no tengo nada que ofrecerle al mundo, no tengo un propósito de vida, nadie me puede amar, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos quedarnos hablando de la infinidad de creencias limitantes que cada uno de nosotras y nosotras puede tener. Les voy a explicar de manera muy breve cómo se consolidan a nivel de las neurociencias las creencias limitantes. Básicamente, la forma en cómo se consolidan es totalmente circular. Cuando ustedes se den cuenta a través de esta explicación, se van a dar cuenta que hasta que nosotros no nos damos cuenta y no hacemos conciencia de estas creencias limitantes, somos como hámster caminando en la misma rueda, repitiendo los mismos patrones una y otra vez en nuestras vidas, repitiendo las mismas situaciones que nos generan dolor sin poder salir de ellas. A nivel de las neurociencias, las creencias limitantes siempre se generan a partir de una experiencia, una experiencia que ha sido juzgada como algo traumático o algo negativo. En este ejemplo de hoy les voy a hablar de algo muy básico, como por ejemplo, me caí de la bicicleta. Entonces, como me caí de la bicicleta fue una experiencia que fue traumática, esta experiencia genera un pensamiento. Los pensamientos, chicos y chicas, son energía. Por lo tanto, esta experiencia me generó un pensamiento, que el pensamiento es energía, y vamos a decir que el pensamiento fue: soy muy torpe. ¿Listo? Como el pensamiento es energía y como este pensamiento genera una reacción bioquímica en mi cerebro que hace que se liberen un montón de químicos a todo mi cuerpo, porque justamente mis pensamientos, al ser energía, lo que intentan es que todo el resto del cuerpo se alinee a lo que estoy pensando, pues termino generando emociones a través de estos químicos que estén relacionadas con ese pensamiento inicial. Entonces, si mi pensamiento fue soy torpe, las emociones que van a reforzar ese pensamiento y lo van a consolidar son, por ejemplo, vergüenza, rabia, tristeza, ansiedad, por decir algunas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro en ese momento? Que ya se han unido y ya se están empezando a consolidar un mapa neuronal. ¿Y qué es un mapa neuronal? Los mapas neuronales surgen a partir de nuestros pensamientos. Entonces, si yo tuve un pensamiento de soy torpe, que además está sustentado en toda una cantidad de emociones y en una corporalidad que además me hace sentir que ese pensamiento es mi realidad,
Pues esta neurona que me dice soy torpe, este pensamiento que me dice soy torpe, se va a unir con otro que esté alineado en su frecuencia vibratoria con esto, con este pensamiento, y lo que pasa es que nuestras neuronas van a empezar a echar raíces como si fuera un árbol bajo esta idea y bajo esta creencia. Entonces, como nuestros pensamientos son energía, nuestros pensamientos siempre van a querer alinearse con lo que están pensando, con la frecuencia vibratoria que se está con la frecuencia vibratoria de ese pensamiento. Entonces, si yo digo soy torpe, mi pensamiento va a decir esto lo tenemos que reforzar, porque si no, ¿para qué tener esta red neuronal acá, consolidar? Entonces mi realidad empieza a proyectarse afuera. Es decir, que yo empiezo a proyectar afuera mi forma de pensar, ¿ya? Entonces, como esto ya está bien consolidado, ya tiene unas raíces más o menos profundas en mi cerebro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que surge otra situación en mi vida que me refuerza esta idea de torpeza. No necesariamente tiene que ser la misma situación de la primera vez. Puede ser una situación como, por ejemplo, que estaba en una cita romántica y, por ejemplo, se me cayó la comida encima. Entonces ahí ya no soy solamente torpe montando en bicicleta, sino que también soy torpe interactuando socialmente. Entonces es de nuevo la creencia de la torpeza. Fíjense que no tiene necesariamente que ser igual a la primera experiencia, sino que la creencia, el pensamiento sí es el mismo. Entonces, como de nuevo yo traje a mi vida este mapa neuronal que en mi cerebro ya se ha ido formando y ha cogido raíces, de nuevo en automático se genera el mismo pensamiento. Soy torpe. Las mismas emociones, vergüenza, tristeza, ansiedad, rabia. Como ahora están más fuertes esas raíces en nuestro cerebro, pues ¿qué pasa? Nuestra mente siempre va a querer alinearse con lo que estamos pensando, siempre va a querer alinear nuestra realidad externa con lo que está pasando internamente. Entonces vuelve y se repite una situación en donde yo creo que fui torpe. Y vuelven de nuevo los mismos pensamientos, las mismas emociones, de nuevo otra situación, y así nos mantenemos siendo esclavas y esclavos de patrones de pensamientos y de creencias que nos hacen repetir la misma experiencia una y otra vez. ¿Listo? Generalmente las creencias limitantes se generan en el periodo de aprendizaje del ser humano, entre 0 años y 7 años. Este es un periodo de aprendizaje súper importante y es allí lo que nos suceda en este tiempo de aprendizaje, en este periodo de aprendizaje, lo que sucede allí, lo que nos digan nuestros padres, nuestras madres, nuestros profesores, va a ser fundamental y va a quedar incrustado en nuestro psiquismo y en nuestro inconsciente como si fuera una realidad. Y desde allí es que nos vamos a consolidar como adultos y vamos a consolidar una forma de ser y una personalidad. Por eso, los que estén viendo esto y tienen hijos, por favor, sean muy cuidadosos con lo que le decimos a los niños, porque lo que le decimos a los niños va a repercutir directamente en cómo ellos vayan a afrontar su vida. Si les decimos, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, esto no es para ti, juega con otra cosa, ¿por qué estás haciendo esto? Cuando empezamos a cuestionar todo esto desde el miedo y cuando empezamos a educar desde el miedo, pues vamos a tener como resultado un adulto miedoso. Así de sencillo. Si tú educas desde el amor, si tú educas desde la valentía, si tú educas desde la importancia de asumir riesgos en la vida, de asumir riesgos desde la responsabilidad, la importancia de ser flexible, la importancia de vivir cada cosa que suceda en la vida desde el aprendizaje, desde la liviandad, pues vas a tener un adulto mucho más maduro, que va a poder afrontar cada situación que se le presente en su vida desde la madurez, desde la conciencia y desde una gestión emocional de sí mismo muy asertiva. Entonces, mucho cuidado con esto. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan consolidar las creencias limitantes en otro periodo de nuestra vida. También puede pasar. Yo puedo tener una experiencia que haya juzgado negativa a mis 20, 30, 40, 50, 60 y desde ese momento comenzar a consolidar estas creencias limitantes y empezar a echar raíces en mis mapas neuronales.
Por lo tanto, con esto lo que les quiero decir es que básicamente las creencias limitantes se pueden generar en cualquier etapa de nuestra vida. Sin embargo, de 0 a 7 años es un periodo crucial porque eso es lo que va a determinar la forma de ser y personalidad del adulto que tengamos a futuro. Por eso esto es un llamado a la responsabilidad, a empezarnos a hacer cargo y empezar a, desde un trabajo terapéutico de conciencia, de mucha conciencia, empezar a desidentificarnos de estas creencias, a cuestionarlas. Es muy poderoso y un ejercicio muy poderoso dentro de las creencias limitantes es comenzar a cuestionarlas, a buscar la excepción al problema, la excepción de la creencia. Generalmente, con el ejemplo que yo les decía, es muy común decir, yo soy torpe siempre, siempre soy torpe. ¿Será que siempre has sido torpe porque no haces un proceso de introspección y de reflexión de ti misma y de ti mismo y no empiezas a identificar en qué momentos de tu vida no lo has sido? Porque estoy segura que vas a encontrar más de uno. Cuando te das cuenta de eso, logras comenzar a desbancar esta creencia y logras empezar a darte cuenta, no, tal vez no siempre he sido torpe, tal vez ha habido muchos momentos en que he sido muy eficaz, he sido muy asertiva, he logrado afrontar las situaciones desde un lugar muy poderoso. Y eso, cuando yo empiezo a identificar la excepción, los momentos en que no he sido, esta creencia también empieza a fracturarse y empiezo a darme cuenta que como ha habido momentos en que no he sido torpe, eso yo también lo puedo estirar a los otros momentos de mi vida en que sí lo he sido, es decir, en que puedo estirar esa fortaleza, esos recursos y ese potencial a los momentos de mi vida en que suelo ser más torpe. Y comenzamos a desidentificar de este yo, de mi identidad, esta creencia limitante. Entonces yo ya no soy Lucía igual a torpe, soy Lucía que en algunos momentos de su vida ha tenido situaciones de torpeza. Y eso me quita una carga enorme y hace que yo ya pueda empezar a caminar por la vida más liviana, entendiendo que la torpeza no hace parte de mi identidad y que no hace parte de mi yo. Entonces, ya para finalizar, les voy a contar el poder oculto de las creencias. ¿Y por qué el poder oculto de las creencias? Resulta que somos lo que creemos. Esto es fundamental, somos lo que creemos. Por lo tanto, empieza a revisar qué crees de ti misma y de ti mismo hoy, porque lo que creas será proporcional a la realidad que actualmente estás proyectando en tu mundo exterior. Si tienes creencias de ti misma y de ti mismo desde el miedo, desde la carencia, desde el no merecimiento, seguramente estás proyectando en el afuera una realidad que te está reforzando esa idea. Por lo tanto, en este tema yo los invito a que comiencen a hacerse cargo de sus creencias. Generalmente estamos en un mundo que nos hace pensar que somos víctimas de las circunstancias que nos rodean, pero a través de esta perspectiva y de este entendimiento de lo que son y de cómo se forman las creencias limitantes, es una invitación para que ustedes comiencen a hacerse responsables de la realidad que están proyectando y de las creencias que están alimentando internamente. Si deseas recibir más información acerca de este tema, me puedes escribir en coinspiracionesinfo@gmail.com y con mucho gusto responderé cualquier inquietud que tengas. Un abrazo a todos.